Comenzamos los vídeos que explican las principales características de la unidad que vamos a trabajar, el clima y las zonas climáticas. Antes de comenzar es conveniente aclarar los dos conceptos fundamentales que se van a trabajar, que sería el tiempo, que es la sucesión de estados de la atmósfera en un lugar y momento determinado, y el clima, que es la sucesión de estados del tiempo durante un largo periodo de tiempo, especialmente más de 30 años. Comenzaremos hablando de la atmósfera y sus cambios y características y nos centraremos en los elementos del clima. En primer lugar veremos la temperatura y las precipitaciones y en un segundo lugar la presión y el viento. Por último haremos un repaso global sobre lo que es el clima, la vegetación y los distintos bioclimas de la Tierra, allanando el terreno para los bloques temáticos siguientes. De la atmósfera podemos indicar que es la capa de gases que rodea a la Tierra. Se extiende hasta unos 1000 kilómetros, aunque en sus 15 primeros kilómetros se encuentra el 95% de los gases que la componen. Estos gases son el nitrógeno, que son 78,08%, el oxígeno en un 20,95%, el dióxido de carbono, que aparece solo en un 0,03%, pero es fundamental especialmente para la vegetación, y otros gases nobles que ocupan el menos de un 0,001%. A continuación vamos a analizar los principales elementos del clima: la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión y los vientos. Estos elementos del clima vienen determinados y modificados por los factores del clima, que son la insolación y la latitud, la distancia al mar, la altitud y la orientación. Pero antes hay que definir correctamente y concretamente lo que es tiempo y clima. Tiempo es el estado de la atmósfera, la temperatura, precipitaciones, presión, en un momento y lugar determinado. La ciencia que estudia el tiempo es la meteorología. El clima es la sucesión periódica y habitual de tiempos en una zona geográfica y que llegan a caracterizarla. Por lo tanto, se necesitarán más de 30 años para determinar el clima de una zona. El clima es estudiado por la climatología. La Tierra se encuentra dividida en una serie de zonas climáticas con características determinadas. El cambio de una zona climática a otra viene dada por la variación de los factores climáticos que hemos visto: la latitud, la altitud, la distancia respecto al mar, insolación, que modifican los elementos climáticos: temperatura, precipitaciones, presión atmosférica, lo que va a determinar los tiempos y los climas de cada zona del mundo. Este cuadro resume perfectamente lo que son los elementos, los factores que influyen en el clima y cómo lo determinan: la temperatura, la humedad, precipitaciones, presión atmosférica y viento, y cada uno de los factores que lo determinan: latitud, altitud y distancia respecto al mar en temperatura, latitud y distancia al mar y altitud en precipitaciones, etc. Vamos a analizar uno por uno. La temperatura. La temperatura es la cantidad de calor del aire, la radiación solar o cantidad de energía solar recibida. Se mide con el termómetro en grados centígrados, grados Celsius, grados Fahrenheit e incluso grados Kelvin. Se miden las temperaturas máximas y mínimas del día, del mes, del año, y las medias, ya sea mensual o anual. ¿Qué factores determinan a la temperatura? Pues la latitud. En cuanto nos acercamos al ecuador, las temperaturas van subiendo, mientras que cuando nos alejamos del ecuador y nos acercamos a los polos, las temperaturas van bajando. La altitud también nos determina. En cuanto ascendemos 100 metros, las temperaturas van a bajar 0,6 grados centígrados. Es decir, a los 1000 metros aproximadamente bajará unos 6 grados. La distancia al mar. La influencia de la temperatura del mar, ya que la temperatura del mar es más estable, pues hace que en contraste con la temperatura de la Tierra, más contrastada, sean más suaves cerca de la costa que en el interior. De manera que a medida que nos alejamos de las costas, las temperaturas son más contrastadas, más altas en verano y más frías en invierno. También las corrientes marinas, que hacen que las temperaturas sean más suaves. Ahí en el mapa se aprecia la distribución de las zonas climáticas: en naranja la zona cálida, en amarillo la zona templada y dentro de los polos la zona fría.
La zona cálida está entre los 0 y 30 grados de latitud, los rayos solares inciden perpendicularmente, las temperaturas son elevadas, siempre mayores de 20 grados, no se diferencian estaciones. La zona templada, por su parte, está entre los 30 y 60 grados de latitud, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico aproximadamente. Los rayos inciden de forma oblicua, las temperaturas son suaves entre 0 y 20 grados y en este caso sí se diferencian estaciones. Por último, la zona fría, dentro de los polos, entre los 60 y los 90 grados de latitud, los rayos solares apenas inciden en esta zona, las temperaturas por lo tanto son bajas, menores de 0 grados. Analizamos los factores que determinan las distintas cantidades de precipitaciones. Dependen de la latitud, las precipitaciones son más elevadas en el ecuador, ya que la incidencia de los rayos solares hace que se produzcan muchas lluvias convectivas, se pueden producir lluvias hasta 300 días al año, descienden en las zonas tropicales y van descendiendo en templadas y frías. En la altitud, a medida que se asciende, las precipitaciones son más abundantes y comunes. Distancia al mar, las precipitaciones son más abundantes en la costa, ya que es donde más se carga de vapor y se produce la condensación y se producen las lluvias dinámicas, de origen dinámico. A medida que nos adentramos en el interior, esa influencia marina es menor, por lo tanto se producen menos precipitaciones y las corrientes marinas. Vamos a explicar por qué llueve. Cuando el aire está húmedo, asciende y se enfría, condensándose. El vapor de agua forma pequeñas gotas que originan las nubes. Si las gotas se hacen más gruesas y sobre todo pesan más, precipitan, caen sobre la superficie terrestre. En el esquema se puede ver perfectamente lo que es el ciclo del agua. La evaporación, la condensación y la precipitación. Vemos un ejemplo de las lluvias convectivas. Los rayos solares calientan el suelo húmedo y se evapora el agua. Al ascender, el vapor de agua se enfría. El vapor de agua al enfriarse se condensa, formando nubes que provocan la lluvia. Son lluvias típicas de zonas húmedas y cálidas. El calor calienta mucho la tierra, es decir, las zonas ecuatoriales e intertropicales. Las lluvias por relieve, pues el aire asciende, se enfría, y al chocar contra las montañas pues se producen las precipitaciones. Es el caso de que uno de los lugares donde más precipita de España sea la Sierra de Grazalema, al sur de España. Y las lluvias convectivas, una masa de aire, por el contacto de masas de aire a diferentes temperaturas, se forman nubes y precipita. Cuando esas nubes se forman a gran altura, se producen depresiones a niveles altos de la atmósfera o danas, lo que sería también conocido como gota fría.